no se han ido, ya se tienen que ir. Nunca funcionaron. Ellas debieron de haber desaparecido a los 2 meses de que se... Yo me comprometo que en algún futuro, cuando ya me sea posible, voy a proteger los derechos humanos de la gente y voy a hacer estas cosas. No, es a la de a fuerza. Esa cosa existe desde ahorita y lo tienes que cumplir. Mira, nos están preguntando si te pueden despedir por alguna huelga. Ese tema es extremadamente, pues, interesante, pero tiene un poco de complejidad, ¿no? Depende de que la huelga sea legal o no. Si la huelga es ilícita y se requiere para que los trabajadores se reincorporen sus labores y no lo hacen, el patrón de forma válida va a poder rescindir la relación de trabajo, ¿no? Pero, bueno. Melina Castañeda, sí hay mucho que aprender. Por ejemplo, estaría padre que no solamente diéramos asesoría en materia laboral. Nos estamos dando cuenta que no sé, en materia civil, cuánta cosa pasa. Algún día se te va a morir, digo, ojalá no suceda, pero pues bueno, pues va a pasar, ¿no? Alguien, tu mamá, tu papá, lo más seguro es que o tú te les mueras o ellos o mueran a ti. Y vas a estar en alguna cosa, quieras o no, de materia sucesoria, ¿no? Y pues el que estés ya en una onda sucesoria, pues implica que vale la pena que tengas un poquito de conocimientos con respecto a qué es esa onda de la sucesión y quiénes tienen derecho a heredar y qué es un testamento, cosas de ese tipo, ¿no? Que también valdría la pena que veamos. Muchas gracias, Mariscal Casal. Gracias por tus felicitaciones por el Día del Abogado. Jorge Gil dice, ¿es legal los boletines? En Pemex nos lo activan por accidente o si nos roban la unidad. Saludos y gracias. Mira, la Ley Federal del Trabajo dice que están prohibido el boletín a los trabajadores, es decir, el ponerlos en el índice, el llevar cualquier tipo de registro, de padrón de trabajadores que demandan o que son despedidos o que incurren en actos administrativos, lo que le quieran decir. El que sea ilegal no quiere decir que eso no pase. Pasa porque pues por casi siempre, si un patrón incurre en esa conducta, eso no implica que se va a ser acreedor a ningún tipo de consecuencia, ¿no? A ninguna sanción, aun si la ley prevé que debería de ser ese el caso, ¿no? Pero acuérdate, mira, el nivel de impunidad, según un estudio medio serio que se hizo, es de casi el 99%. Y uno dice, sigue muy feo, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Cuáles como los numeritos detrás de, pues de eso? Eso quiere decir que el 99%, bueno, eso quiere decir según ese estudio, que el 99% de las conductas ilícitas que se cometen no son investigadas y en consecuencia no son sancionadas. Y dices, órale, wow, hojas en blanco. ¿Cuántos patrones crees que hay en la cárcel por haber utilizado una hoja en blanco para simular la renuncia? Si conoces alguno, pues dinos. Buenas noches, Ezequiel Alfonso. Dice que ya se va a dormir. Buenas noches y que tengas un buen fin de semana. Ya se me fue el pedo, entonces se me olvidó esa. Pero es muy buena, una de Patti Smith, que era la que nos habían pedido el día de ayer. Pero, según yo me la iba a intentar aprender, pero pues me fue difícil. Es ilegal que a ver, mira, César García nos hace una pregunta extremadamente importante, porque yo creo que la gran mayoría de los despidos acontecen por ese motivo, ¿no? Como es el caso de César García García. ¿Es legal que una empresa despida a un trabajador por masturbarse fuera del trabajo en su propia casa? Mira, al menos que tú le mandes un video a tu patrón de que te estás masturbando en tu casa, en ese caso yo creo que sí sería. Porque la Ley Federal del Trabajo habla de conductas también de ese tipo que se cometan fuera del trabajo siempre y cuando sean muy graves, ¿no? Si tú lo haces en tu casa y se lo platicas nomás, pero... Bueno, si lo platicas o empiezas a hacerlo sentir de alguna manera a tu patrón incómodo con ese tema y se siente violentado, también por eso te pueden despedir, ¿no? Pero pues
tú adelante, amigo. No tienes ningún problema, pero tienes razón. Es un tema que deberíamos dedicarle casi que una sesión completa, ¿no? Porque yo creo que muchos de los despidos en México están motivados por ese motivo. Dice, Radek Omar nos dice, ¿por qué en los trabajos nos hacen firmar una hoja en blanco si no nos dan el trabajo? Dicen que es un requisito. Pues es un requisito porque con ella, ¿qué crees que te van a hacer? Te van a ensartar en caso de que tú los demandes. Lo más común que hagan con esas hojas en blanco es inventarse que firmaste una renuncia y un recibo de finiquito, ¿no? Ahí te van a robar no solo tu indemnización, sino también tu finiquito, ¿no? Entonces, en esa hoja en blanco que tú vas a firmar, cuando la conviertan en una renuncia, va a decir, gracias, los amo, son muy buenos, los quiero mucho, me voy por mi libre voluntad, por así convenir a mis intereses, y gracias así mismo te extiendo un recibo por los 40,000 pesos, los 10,000 pesos, los 5,000 pesos, lo que sea que me estás dando. Eso lo van a usar para eso, o puede que tu patrón sea alguien todavía más gandalla y no lo utilice para simular una renuncia o un recibo de finiquito, sino que lo utilice para inventarse que le firmaste un pagaré. Ahí sí estás ensartadísimo, porque te digo que los títulos de crédito tienen esta característica que adquieren cierta autonomía y que pueden circular y que en una de esas, cuando te lleguen a emplazar a juicio, desde el momento sin que tú puedas meter las manos, ya te van a andar señalando bienes suficientes para que se embarguen y se garantice ese supuesto adeudo que tú tienes, ¿no? Eso sí es lo feo. ¿Sabes quién lo hace mucho? Bueno, hay empresas que déjate lo del pagaré. El pagaré te hacen firmar un pagaré de papelería. No solamente te hacen firmar tu hoja en blanco, tu renuncia, sino el pagaré de papelería. Con ese no te imaginas lo que te pueden hacer. Te pueden echar a perder la vida, pero pues mucha gente no se encuentra en una posición que le permita rechazar una oferta de empleo que tenga como ilegal condición el que previamente firme un documento en blanco, una renuncia anticipada o un pagaré. Y se los ensartan a muchísimos. No te imaginas cuándo. Pero bueno, sí. Melina Castañeda dice, hola, disculpe, ¿y tú en qué ofreces cursos en línea? Mira, les digo de lo que a mí me gustaría dar cursos en línea, pero pues bueno, no todo el mundo puede dedicarse a lo que le gusta, ¿no? De cine, porque pues es, no de realización, sino de películas que he visto que son muy buenas y que pues me he dedicado muchos años de mi vida a verlas y disfrutarlas mucho, ¿no? Por ejemplo, un día les quiero platicar por qué le pusimos a una página de Facebook que creamos Los 7 Samuráis, ¿no? La idea era generar una especie de equipo de abogados parecido a cómo fue que esa película, pues, existió, ¿no? Esa película, pues, es súper... es una película que, pues, te toca fibras muy sensibles. La gran mayoría de la gente que conozco que la ha visto, pues de alguna manera la describe como una experiencia significativa más allá de la historia. Es una experiencia cinematográfica, ¿no? Pero esta película empieza con un grupo de bandidos, viendo un lugar que es una granja, un grupo de personas que se dedican al campo, ¿no? Y dicen, cuando estas personas cosechen, regresaremos pues para llevarnos sus cosechas, ¿no? Y en ese momento... En ese mismo plano salen unas 2 personas que son los que escucharon esa onda, ¿no? Y se lo cuentan a las personas y están llorando, no saben qué hacer, pues ya dicen casi que ni vale la pena continuar con la cosecha porque nos van a matar, ¿no? Y una persona pues dice, oye, pues contratémonos samuráis, ¿no? Y dice, pues ¿cómo que se van a contratar samuráis? Ustedes campesinos de la era en que ni siquiera existía un shogunato y de que todo el país de Japón estaba en guerra, ¿cómo se van a contratar samuráis, no? Y un viejito dice, pues aún los osos cuando tienen hambre salen del bosque, ¿no? Y pues con dinero se van a ofrecerle a unos samuráis un trabajo, pero solo les pueden pagar con comida. Que esa es solo les pueden pagar con comida, ¿no? Entonces, sin saber lo que pasa, ya termina esa parte donde un viejito les dice, pues aún los osos salen del bosque cuando tienen hambre, ¿no? Entonces ya te dan a entender que pues sí aceptaron esa como propuesta de irse a buscarse samuráis para protegerse, para cuando estos bandidos lleguen a robarles su cosecha. Y ves una escena donde están como que una persona extremadamente ofendida pegándole a esas personas que fueron. Y es un samurái al que le ofrecieron comida por sus servicios. No es como un abogado que le dijeran, yo te pago con comida, ¿no? O te pago con... Se enojó y se veía como les estaba hasta pegando, ¿no? Y estas personas que se encontraban en una situación así de absoluta vulnerabilidad, que no había nadie que de alguna manera pues les iba a importar ir a proteger una granja, ¿no? Y menos siendo samuráis. Los samuráis en ese momento pues se alquilaban para la guerra, porque en ese momento en Japón existía
se conocía como el tiempo del país en guerra, ¿no? Así es como se traducía la palabra japonesa con la que se le conocía, ¿no? Entonces, pues eran sicarios, todos eran sicarios y dicen, ¿cómo? Yo soy sicario, voy a ir a exponer mi vida, pues me voy a ir a defender más bien a unos campesinos que me van a pagar con comida. El solo hecho que me lo pidan, pues es algo pues que me ofende, ¿no? En un caso, pues la verdad es que las cosas estaban, pues había mucha precariedad y había todo tipo de samuráis y en serio había personas que estaban dispuestas a trabajar por comida, ¿no? Y más allá de eso, en esta historia que les estoy platicando, la de los 7 samuráis, esos samuráis lo terminaron haciendo pues por otra cosa, ¿no? Sino que como si hubieran llevado un asunto pro bono, ¿no? Tipo el mundo de los abogados donde dices, híjole, pues la verdad esta comunidad no me puede pagar mucho, pero pues se quieren amparar ante, no sé, una autorización para que se construyera una planta hidroeléctrica o que se construyera una planta nuclear y pues dices, órale, pues tal vez no hay dinero detrás, pero pues lo llevan. Fue algo parecido con los 7 samuráis, ¿no? Los reclutaron, había de todo, entre ellos estaba Toshiro Mifune, que él no era un samurái propiamente, que era como una especie como que de abogado sin cédula, pero que era muy inteligente y muy bueno, que no era un samurái propiamente, pero pues es como el personaje pues más cercano, ¿no? Que tienes en esa película, ¿no? Pero bueno, si algún día quieren que hablemos de eso y hablemos sobre cursos en línea de cine japonés de esa época, ¿no? De Kenji Mizoguchi, de Yatsushiro Ozu, y sobre todo de Akira Kurosawa, que, híjole, si les gusta el cine y todavía no han visto todavía no han visto toda la filmografía de Kurosawa, los envidio mucho porque van a tener unas primeras veces increíbles, ¿no? Con películas como Ikiru. Seguramente, pues si les gusta Kurosawa, pues ya vieron Rashomon, Los 7 Samuráis, ya vieron Kagamusha, Ran, así como sus películas más conocidas, ¿no? Pero aún las películas que hizo un poquito más de 30, aún sus primeras películas, ¿no? Como en el caso de Los hombres que caminan sobre la cola del tigre, películas de los 40 son una cosa muy padre. Y si no las has visto, pues qué padre que vayas a experimentar una primera vez por eso, ¿no? Nos está preguntando ahora Samuri, oye, yo firmé un hoja en blanco y un pagaré por 50,000 pesos. Lo que no recuerdo es si también la renuncia. Si tu patrón tiene eso, lo de la renuncia es lo de menos. ¿Sabes qué es lo que te va a hacer? Y es bien feo. Cuando tengas tu audiencia te va a decir, ¿qué crees? Mira, pues órale, va, te pago al 100%. Entonces hacemos cuentas y ya nomás me quedas a deber 270,000 pesos porque le descontamos 30,000 pesos a los 300,000 pesos que me debes de este pagaré. Si él tiene un pagaré y tiene un hoja en blanco, la renuncia le da lo mismo porque te tiene agarradísimo, ya sabes de dónde, ¿no? Y la verdad es que es bien difícil defenderse contra este tipo de documentos, ¿no? Si tú firmaste ese documento, independientemente de si existió coacción de por medio, pues lo más seguro es que con ese documento va a ser suficiente para que tu patrón te prive de tu derecho a que se te indemnice o a que se te reinstale, ¿no? Son súper efectivas las hojas en blanco. Las hojas en blanco, con la hoja en blanco ya ganaste casi. Es una ventaja procesal pues totalmente indebida, ilícita, pues deriva de la comisión de un delito, ¿no? Pues simular una prueba y aportarla en juicio. Pero si tienes la hoja en blanco de tu trabajador, ya estuvo. No importa que tenga un video tuyo de cuando le estás escupiendo, ¿no? No importa que tu patrón tenga, pues no sé, que tú tengas pruebas de que tu patrón te agredió físicamente. Tienes tu hoja en blanco y ya. Para efectos de la ley, eso fue una renuncia y lo demás no me importa. Por eso te digo que esa jurisprudencia Mira, les estábamos hablando de este tema, ¿no? Creemos que es como que muy importante que aún las personas que no estudian derecho lo conozcan, ¿no? La gente oiga, hay una jurisprudencia y dice, no, pues hay algo que se ve que es muy importante y como que te obliga a hacer algo, ¿no? Pues bueno, esas jurisprudencias son vinculantes para algunos órganos jurisdiccionales, ¿no? En algunos casos, pues son para todos, ¿no? En la gran mayoría, ¿no? Ahora vamos a hablar, ¿qué es esa cosa, no? Pues imagínate que hubo un criterio en un determinado sentido, ¿no? Si hay diversos criterios en ese mismo sentido, va a haber una jurisprudencia por integración, ¿no? Pero en el caso del tema de que estábamos hablando de la renuncia de una mujer embarazada, hay una jurisprudencia derivada de que existieron pues criterios contradictorios, ¿no? 2 órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación llegaron a la conclusión de que en un caso una renuncia por sí sola era suficiente para demostrar que una mujer embarazada de manera libre quiso dar por terminada una relación laboral, aun si era algo absurdo porque prácticamente estaba en licencia de maternidad y el solo hecho de presentar una renuncia implicaba el renunciar a derechos humanos, ¿no? Pero pues es su firme, es su huella, lo demás no me importa. Entonces ese fue el criterio que, por ejemplo, se resolvió un laudo y un tribunal colegiado tuvo conocimiento pues de un juicio de amparo que derivó de ese laudo y
dijo, no, pues claro, uno dijo, esa renuncia es 100% válida, porque pues es su firme, su huella, y no importa que estuviera de licencia de maternidad, no importa que estuviera 2 días de dar a luz, ella quiso renunciar y hasta ahí. Y pasó otro caso igualito. Pero llegó a un tribunal colegiado diverso, ¿no? Y dijeron, oye, no puede ser, es una cosa absurda. ¿Cómo creen que una renuncia, que además es objetada por la trabajadora, porque según que se obtuvo con coacción o se obtuvo de forma ilícita, va a ser suficiente para que nos creamos nosotros como autoridad obligada a proveerte de un recurso efectivo, que quisiste renunciar estando embarazada y estando de licencia de maternidad solo porque te dio la gana, aun si eso implicaba que perdiste acceso a servicio de salud, perdiste tu derecho a recibir tu licencia de maternidad? Entonces, esa contradicción de tesis, es decir, esos criterios que se encontraron, derivaron en que la Suprema Corte tuviera conocimiento de eso y emitiera una resolución. ¿Y qué creen? Esa contradicción de tesis derivó en una jurisprudencia por contradicción que ya le es obligatoria a todas las juntas del país, a todos los tribunales federales de conciliación y arbitraje, a todo órgano jurisdiccional que resuelve ese tipo de juicios. Ya por sí sola la renuncia de una mujer embarazada no es suficiente. No es suficiente para creer que la mujer embarazada quiso dar por terminada la relación laboral cuando ésta es objetada, si no existen otros medios de convicción aparte de la renuncia. Valerie Valencia nos dice, ¿puede haber jubilación temprana? Sí, te puedes jubilar antes de los 60 años, pero son en casos muy específicos, depende mucho de la situación en específico, y es un tema que a mí me gustaría tratar, pero no lo domino muy bien, ¿no? El de jubilarse antes de los 60 años sí está previsto en la ley, existen causales muy específicas, requisitos que se debe de cumplir, valdría la pena que lo revisemos. Manuel dice, ¿qué pasa al momento? Mira, sí. ¿Qué pasa al momento de una liquidación si no tienen dados de alta con un sueldo menor al que realmente gano? Esto porque se nos paga en 2 partes y se supone que una parte es de compensaciones. A ver, a ti se te tiene que dar de alta con tu salario integrado. Acuérdate que pues la ley dice que el salario se integra con todo tipo de prestaciones que un trabajador recibe. No se vale eso de que te dan de alta con el mínimo y todo lo demás son bonos de puntualidad, ¿no? Eso no se vale. A ti se te tiene que dar de alta en razón del salario que tú en verdad percibes. Y eso es así porque así lo dice la ley. Y esa a la de a fuerzas. Tú ahorita no solamente tienes derecho a que tu patrón te dé de alta con el salario que tienes, sino que además se pague las aportaciones que se omitieron para que de esta manera a ti se te tome en cuenta el tiempo que tú estuviste trabajando como si lo hubieras estado cotizando a razón del salario que en verdad percibías, ¿no?